Sí, muy buenas tardes, jóvenes. Espero que se encuentren bien y con salud. En esta ocasión nos vamos a encontrar estudiando el tema de extremos de funciones. Este es nuestro primer tema dentro de esta nueva unidad de aplicaciones de la derivada. Después de extremos de funciones, vamos a entrar a, por ejemplo, otros dos temas que son gráficas de funciones y la relación con la primera derivada, y luego gráficas de funciones y su relación con la segunda derivada. Esos son los tres temas medulares que vamos a estar tocando en esta unidad de aplicaciones de la derivada. Al final del semestre vamos a atender problemas de optimización que también se ven en esta unidad. Por lo tanto, esta unidad incluye 4 temas fundamentales. Bueno, vamos entonces a avanzar en este tema, ¿verdad? De extremos de funciones. Bueno, decimos lo siguiente. Ahora vamos a abordar el problema de encontrar los valores máximos y mínimos de una función sobre un intervalo determinado, ¿verdad? Luego vamos a ver, ¿verdad? Que los intervalos a lo que nos referimos puede ser cerrado o abierto, ¿ok? Veremos que al encontrar estos extremos de funciones, en el caso de haber alguno, en muchos casos es posible trazar fácilmente su gráfica, ¿ok? También decimos, al encontrar los extremos de una función, también es posible resolver ciertos tipos de problemas de optimización. O sea, cuando nosotros nos referimos a extremos, nos referimos a los valores máximos o los valores mínimos de una función. Ahora bien, ustedes podrían entender que una función se puede estar utilizando, por ejemplo, podríamos tener una función de ganancias, que me describa cuáles son las ganancias de una compañía con respecto a la productividad de cierto artículo, ¿verdad? Pues entonces, en ocasiones, nosotros queremos maximizar la ganancia, por ejemplo, ¿verdad? O también otro asunto podría ser, podríamos tener una función de costo. Entonces, pues fíjense que esa función de costo, nosotros lo que queremos hacer, si tenemos una compañía, ¿verdad? Queremos reducir los costos. Por lo tanto, en esa ocasión que queremos encontrar un mínimo de la función, ¿verdad? ¿Y dónde ocurre? Entonces, pues todos esos problemas los vamos a ver ya al final del semestre en este tema de optimización. El objetivo de esta clase es, por ejemplo, establecer algunas definiciones importantes. Mostramos cómo uno puede encontrar los valores máximos, mínimos de una función en particular que es continua sobre un intervalo cerrado. O sea, el primer objetivo, identificar u observar los distintos extremos, o sea, clasificarlos. Hay varios extremos de funciones, los vamos a clasificar. El segundo, más bien, es cómo encontrar esos extremos, o sea, esos valores máximos y mínimos de existir dentro de un intervalo cerrado. Y con eso culminamos esta sección. Fíjense, en este caso nosotros tenemos esta gráfica, es la gráfica de una ecuación cuadrática, por lo tanto una parábola, ¿verdad? Fíjense que en este caso el intervalo es abierto. Esto es un polinomio, ¿verdad? Esta función es un polinomio cuadrático que está definido en todas partes, en todas las rectas. Por lo tanto, está definido y es continua en un intervalo abierto de negativo infinito a positivo infinito, ¿verdad? Entonces observen cómo esta gráfica, esta parábola es cóncava hacia arriba, o sea, abre hacia arriba, ¿verdad? En la dirección positiva del eje vertical. Y eso hace que esta gráfica o esta función tenga un valor mínimo, o sea, tenga un valor, ¿verdad? Menor, el valor menor posible, que le llamamos el valor mínimo, ¿verdad? Ahora bien, fíjense que esta función en particular, para todo su dominio, que es todos los reales, tiene un valor en particular que va a ser el menor valor de todos los posibles valores de la función. A ese extremo, no tan solamente le llamamos el mínimo de la función, pero le vamos a llamar mínimo absoluto, porque es el valor menor, ¿verdad? O el valor mínimo dentro de todos los valores de la función, ¿ok?
Al mínimo absoluto también le podríamos llamar mínimo global. Tiene mucho más sentido, ¿verdad? Porque global nos referimos, es el mínimo de la función sobre el intervalo o sobre el dominio de la función. ¿Ok? Muy bien. Fíjense que en este caso nosotros decimos que el extremo de la función viene siendo 7 cuartos. ¿Ok? O sea, decimos que el mínimo absoluto de la función es 7 cuartos. ¿Ok? En general, una función cuadrática tiene un máximo absoluto o un mínimo absoluto. Eso es una característica de las funciones cuadráticas, o sea, de la parábola, ¿verdad? Si la parábola abre hacia arriba, tiene una concavidad con orientación hacia arriba, decimos que tiene un mínimo absoluto o un mínimo global. Si la parábola tiene una concavidad o una orientación hacia abajo, entonces tiene un máximo absoluto o un máximo global. Esta viene siendo la definición matemática, ¿verdad? De un máximo absoluto. Fíjense, decimos que la función evaluada en este número, a este número le vamos a llamar le asignamos el símbolo de C1, ¿verdad? Ese valor de la función es un máximo absoluto de una función si para todo valor de la función, observen, para todo valor de la función, ¿verdad? Si todos los valores de la función son que menores o iguales que este valor en particular de la función, ¿verdad? En este caso, decimos que este valor entonces sería un máximo absoluto, ¿verdad? Fíjense que esto se evalúa o esto se examina para todo valor de x dentro del dominio de f, ¿verdad? De igual manera o similarmente podemos definir el mínimo absoluto. Fíjense que en el mínimo absoluto decimos, este valor de la función es un mínimo absoluto si se cumple ¿qué función? Por ejemplo, si de una función decimos que todos los valores de la función son mayores o iguales que este valor particular de la función. ¿Se fijan? Para toda x dentro del dominio de la función. ¿Ok? Hasta ahora, jóvenes, ¿cómo van con esto? Denis y Randy, ¿cómo van hasta ahora? A mí, por lo menos, me falta, ¿verdad? Leer un poquito más y un poquito más de comprensión, pero el fin de semana, pues, ya me encargaré de leer la clase nuevamente, leer el material y ponerme al día. Excelente, excelente. Vamos, Pero vamos hasta a ahora, ¿cómo intentar. van con lo discutido en esta sección? Hasta ahora, bien. Bien, ok, perfecto. Recuerden que siempre que tengan alguna duda, la pueden compartir. Recuerden que esto no debe ser un monólogo, ¿no? Esto debe ser una conversación entre dos partes, ¿verdad? Muy bien. Bueno, gracias, Denis. Este, tenemos ahora, ¿verdad? Algo que ya habíamos comentado. Habíamos comentado que a estos extremos que le llamamos máximo absoluto o mínimo absoluto, también le llamamos ¿qué? Extremos globales, ¿verdad? Para mí, la palabra global tiene mucho más sentido porque fíjense que en esta ocasión estamos considerando que todo valor de x dentro del dominio de la función, o sea, dentro de ese intervalo, ¿verdad? O sea, dentro de todo el intervalo de la función, o sea, que es un asunto global, ¿verdad? Muy bien. Bueno, fíjense de algunos ejemplos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una función lineal, ya ustedes saben que la gráfica de una función lineal es una recta, en este caso no hay extremos que absolutos, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Bueno, ahora bien, fíjense lo siguiente. Nosotros conocemos algunas de estas gráficas. Por ejemplo, la gráfica de 1 sobre x, la gráfica de la cúbica, la tangente no la estudiamos, estudiamos la exponencial, estudiamos la logarítmica, ¿ok? Todas esas gráficas también, ¿qué sucede con ellas? Dentro de su dominio, no para un dominio restringido, no para un dominio cerrado, dentro del dominio de cada una de estas funciones, o sea, función lineal, la función 1 sobre x, la cúbica, la exponencial, la logarítmica, estas funciones que les acabo de mencionar, no tienen que extremos absolutos.
¿ok? O sea, no tienen un máximo global o un mínimo global. Y entonces ustedes, ¿verdad? Pueden repasar esas gráficas para que ustedes vean que ese es el caso, ¿ok? Esa es mi sugerencia para ustedes. Bueno, observen, por ejemplo, ahora, un asunto es hallar los extremos absolutos, ¿verdad? O sea, ese mínimo global o ese máximo global dentro de todas las posibilidades, o sea, dentro de todos los valores de X sobre el dominio sobre el dominio de la función, o sea, en el dominio de la función, eso es un asunto, eso es un problema. El otro problema es, que es muy distinto, es, por ejemplo, ¿verdad? Encontrar un máximo absoluto o un mínimo absoluto de la función, ¿verdad? Recuerden que esta función debe ser continua, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Dentro de un intervalo cerrado, ¿ok? Entonces, aquí pues ya eso es otro tipo de asunto, ¿ok? Bueno, fíjense que esta función, ¿verdad? Esta gráfica representa una función, ¿verdad? Dentro de un intervalo que cerrado. Observen que tenemos un mínimo absoluto que ocurre aquí en f de C1 y un máximo absoluto que ocurre ¿en dónde? En C2, ¿ok? O sea que muchas de estas funciones que nosotros mencionamos, la lineal, la 1 sobre x, la cúbica, la exponencial, la logarítmica, si nosotros restringimos el dominio a un dominio o a un intervalo cerrado, entonces ellas pueden tener que o un máximo o un mínimo, ¿ok? Y de eso se trata este teorema, jóvenes. Fíjense, este teorema propone lo siguiente, decimos, si nosotros tenemos una función que es continua sobre un intervalo cerrado, vamos a decir intervalo cerrado AB, ¿verdad? Esta función siempre tiene un máximo absoluto y un mínimo absoluto sobre este intervalo cerrado, ¿verdad? Y esta gráfica lo ilustra muy bien, ¿ok? Muy bien, observen nuevamente cómo este punto, ¿verdad? Es el mínimo absoluto y este es el máximo absoluto, ¿ok? Bueno, muy bien. Ahora, fíjense de este otro tipo de extremo o de esta clasificación de extremo o estos casos. Observen que estos intervalos que nosotros tenemos no son ¿qué? No son cerrados, ¿verdad? Incluyen uno de los extremos, pero el otro no lo incluye, ¿verdad? Ya sea porque es infinito o porque simplemente no lo incluye. Eso es abierto por un lado, ¿verdad? Ahora, vamos a ir a atender cada caso. Observen este caso. En esta gráfica de esta función, esto es la gráfica de una función, ¿ok? Fíjense que aquí hay esto es una cúspide, ¿verdad? Esto es un pico de la gráfica. Ahora bien, esto es una gráfica de una función cuyo dominio es ¿de dónde? De A no incluido. Observen cómo aquí hay un hueco, por lo tanto, este valor de A, esta coordenada en A en el eje horizontal, no está incluido en el dominio de la función. Y fíjense que ese es el caso, hasta B. B sí está incluido, ¿ok? Ahora, vamos a repasar lo que está sucediendo aquí. Y vamos a observar, examinar. Fíjense, aquí que nosotros podemos decir, este valor de aquí, ¿verdad? Justo en esta cúspide. O sea, la función evaluado para este valor de C viene siendo que un mínimo absoluto o un mínimo global, ¿verdad? Dentro de este intervalo A, B, A no incluido, B sí incluido, ¿verdad? Tenemos que el valor de esta función evaluado en C es un mínimo global o un mínimo absoluto. Ahora bien, fíjense, tenemos este punto, ¿verdad? Este punto aquí es mayor que todos estos valores de la función, pero es menor que estos valores de la función, ¿ok? Por lo tanto, esto no es ni un mínimo ni un máximo. Por lo tanto, este punto que queda en el extremo o en la frontera
decimos que no es un extremo de punto frontera. Eso lo vamos a ver luego, ¿ok? Brevemente. Ahora bien, fíjense que aquí, aunque uno podría pensar que esto es un máximo global, y como ocurre en la frontera, nosotros podríamos decir, esto es un máximo global, punto de frontera, ¿verdad? No es el caso. ¿Por qué no es el caso, jóvenes? Porque este valor de no es parte del dominio de la función. Por lo tanto, este punto no existe. Y como está abierto, pues en este caso, para esta función, tenemos solamente un mínimo global, pero no tenemos un máximo global. ¿Ok? Fíjense aquí, no hay máximo absoluto de punto frontera. Este caso, ¿lo entendimos, jóvenes? Muy bien. Denis y compañía, ¿entendimos este caso? No ¿Alguna muy duda o bien. pregunta? ¿Usted podría hacer otro ejemplo? Sí, seguro. Vamos a discutir más ejemplos, claro que sí. Fíjense ahora de este próximo ejemplo. Fíjense de este otro ejemplo. En este caso, ¿qué nosotros tenemos? Bueno, tenemos esta función. Fíjense que esta función sigue ¿qué? Sigue esta tendencia indefinidamente, ¿verdad? Hacia esta dirección, ¿verdad que sí? Quiere decir que el dominio de esta función es que desde negativo infinito hasta b. Y b que en este caso incluido. ¿Por qué? Porque este punto, fíjense cómo está sombreado, por lo tanto ese punto existe. ¿Ok? Fíjense que el dominio de la función es de negativo infinito a b. Ahora bien, esto no es un intervalo cerrado. Bueno, la pregunta es, ¿existen mínimos absolutos, un mínimo absoluto o un máximo absoluto o ambos? En este caso, observen cómo este valor, ¿verdad? Viene siendo el valor menor de la función, el valor menor posible de la función dentro de este dominio, lo que representa que este valor de la función es un mínimo absoluto y como está en un punto frontera, o sea, como está justo en B, ¿verdad? Pues decimos que es un mínimo global de punto frontera, ¿ok? Fíjense que aunque uno podría pensar que hay un máximo, no hay un máximo porque esta función sigue extendiéndose hacia esa dirección, ¿verdad? Sin límite, ¿ok? O sea, aquí no hay un máximo absoluto. ¿Entendimos ese caso? Ahora sí. Perfecto. Ahora, fíjense de otro caso que nosotros podríamos tener. Observen la tendencia de esta función. Esta función nace en este punto 0 y este 0 está incluido porque nos lo comenta aquí el autor, ¿verdad? Ahora bien, fíjense, la tendencia es una tendencia oscilatoria donde estas oscilaciones, ¿verdad? O estas curvas se van agrandando, ¿verdad que sí? Por lo tanto, fíjense que va a seguir con ese patrón, indefinidamente. ¿Qué sucede? Que en este caso nosotros no tenemos ni un mínimo relativo, ni podemos identificar tampoco, no se identificó tampoco un máximo absoluto, ¿ok? Ni mínimo global, ni máximo global. En este caso decimos que simplemente no hay extremos absolutos, ¿ok? ¿Entendimos ese caso? En este caso, cero no se cataloga como un mínimo. Perdón, dime, no, porque fíjate No. que no se cataloga como un mínimo porque de inmediato este punto es menor que el cero. Ahora Ok. bien, fíjate que este punto de aquí es menor que este. Este valor de la función es menor que este y sigue sucediendo eso. ¿Ok? De igual manera, fíjense, tenemos este máximo relativo a la vecindad de qué? De este valor de aquí, ¿verdad? Pero fíjense que este valor de la función es mayor a este pico, este valor de la función es mayor a este, y así sigue sucesivamente. Por lo tanto, no hay un máximo global ni hay un mínimo global. Denis, ¿entendimos eso? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, pues fíjense que cuando el intervalo no es cerrado, pues nosotros podríamos tener un caso donde
no hay extremos absolutos, podríamos tener un caso donde sí hay un mínimo absoluto solamente o un máximo absoluto. Podemos ver todo eso, ¿verdad? Ese mínimo y ese máximo puede suceder en un punto frontera, etcétera. Tenemos una variedad de casos, ¿verdad? Ahora, observen una nota. Decimos que cuando un extremo absoluto de una función ocurre en un punto frontera de un intervalo, decimos que se trata de un extremo de un punto frontera. En este caso, nosotros vimos, ¿verdad? En este ejemplo que tenemos ilustrado en el medio, que tenemos este punto de aquí de la función es un mínimo absoluto y como ocurre en este punto frontera, le llamamos mínimo absoluto de punto frontera. ¿Okay? Eso es para que vayan viendo las distintas terminologías que se le asigna para los extremos de una función. ¿Bien con eso, jóvenes? Bueno, Sí, excelente. Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos por aquí? Otra nota. Dice, cuando el intervalo no es un intervalo cerrado, es decir, cuando el intervalo es un intervalo como los que nosotros acabamos de ver, ¿qué sucede? Entonces, aunque f sea continua, no hay garantía de que exista un extremo absoluto, ¿verdad? Eso fue lo que nosotros vimos en el tercer caso. Fíjense que aunque esta función es continua, sobre un intervalo, por ejemplo, como este, de ser infinito, ¿verdad? Observamos que no hay extremos absolutos, ¿ok? No hay garantía. Muy bien. Bueno, vamos entonces a pasar al otro asunto. Ya nos vamos a alejar de lo que son los extremos absolutos o extremos globales y vamos a enfocarnos en el comportamiento de la función, o sea, en los extremos que son locales o relativos a un punto. ¿Ok? Por ejemplo, fíjense de esta curva de aquí, ¿verdad? Esta curva de esta función, ¿qué nosotros podríamos decir? Bueno, nosotros podríamos decir que cerca de este valor C sub 1, nosotros encontramos que un máximo que es relativo a todos los valores de X que se aproximan o que están cerca de C1. A todos esos valores que están cerca de C1 le vamos a llamar a la vecindad de C1. ¿Ok? Tiene sentido, ¿no? Valores que están muy cerca o que se aproximan a C1, ¿no? Por lo tanto, esto sería un máximo no global, sino relativo, ¿ok? Relativo a la vecindad de los valores de este valor en particular, ¿verdad? También que nosotros podemos identificar mínimos de funciones que sean relativos, ¿verdad? A los valores de X cerca de este valor en particular donde ocurre este mínimo, ¿verdad? Y eso pues lo podemos ver mejormente ilustrado con este recuadrito. Fíjense, aquí decimos que este intervalo de A1 a B1, fíjense que este intervalo, ¿verdad? Se define como la vecindad de C1, ¿ok? En esta vecindad de C1, o sea, para todos esos valores en este intervalo AB, ¿qué nosotros observamos? Que la función tiene un máximo relativo. Observen este caso. Para la vecindad, o sea, todos aquellos valores reales que están contenidos en este intervalo de A2 a B2, ¿verdad? Y que también contiene el C2, observamos que dentro de esos intervalos, ¿verdad? Todos estos valores, ¿verdad? Son mayores que este valor de la función. Por lo tanto, este valor de la función es un mínimo relativo y se encuentra en la vecindad de C2. ¿Ok? ¿Entendimos eso, jóvenes? Los extremos relativos. Bien. Bueno. Ahora, fíjense cómo nosotros definimos matemáticamente un máximo relativo o un mínimo relativo. Vamos a explorar el caso del máximo relativo. Fíjense de este caso. Decimos ahora, un número, ¿verdad? Por ejemplo, el valor de la función tal f evaluada en este C1, ¿verdad? Este valor de la función nos referimos a ese valor como el máximo relativo de una función f si, observen, si todos los valores de la función son ¿qué?
menores o iguales a ese valor para todo x, y aquí es donde está la diferencia de lo que nosotros vimos anteriormente. Para todo valor de x en algún intervalo abierto que contiene a C1. O sea, para todo valor de x en lo que le llamamos la vecindad de C1. ¿Entendemos eso? O sea, esos intervalos ahora van a ser este recuadro aquí que nosotros teníamos, ¿verdad? O sea, de A1 a B1, por ejemplo, en el caso de este máximo relativo, y en el caso del mínimo relativo es que de A2 a B2, ¿ok? A esos intervalos nos referimos. O sea, para todo X, ¿verdad? ¿En qué? En un intervalo abierto no incluimos estos extremos, ¿verdad? Del intervalo, sino que sabemos que son valores de x cercas a C2, ¿ok? Muy bien. Lo mismo lo podemos definir para el mínimo relativo. Observen que este valor de aquí, decimos que es un mínimo relativo de la función tal, si todos los valores de x son ¿qué? Mayores o iguales a este valor de la función. Para todo x, en la vecindad de ¿qué? De este valor C1, ¿ok? De ese número. Bueno, esa es la definición matemática, jóvenes. Ahora, observen esta nota. Decimos que todo extremo absoluto, con excepción de un extremo de un punto frontera, también es un extremo relativo. O sea que ya lo que nosotros vimos anteriormente es que los extremos absolutos también son extremos que relativos. A excepción si ese extremo absoluto se encuentra en uno de los extremos, o sea, en un punto frontera. ¿Ok? Muy bien. Ahora, fíjense de este caso. Fíjense de este caso. Aquí tenemos este polinomio de grado ¿qué? De grado 4, ¿verdad? Observen, tenemos un polinomio de grado 4. Observen que esta gráfica sigue creciendo hacia esta dirección y esta gráfica de este polinomio de grado 4 sigue creciendo hacia esta dirección, ¿verdad? Ahora bien, quiere decir que no tenemos que máximos absolutos, porque en ambas direcciones, ¿qué sucede? Tenemos que, por ejemplo, que la gráfica sigue creciendo hacia la dirección positiva en el eje vertical indefinidamente, ¿verdad? O sea, sin límite. Ahora bien, ¿qué sucede? Fíjense, el dominio de esta función polinomial, recuerden que las funciones polinomiales están definidas en todas partes, por lo tanto su dominio es todos los números reales, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no tenga extremos relativos o inclusive hasta un extremo absoluto. Ya observamos que no tiene extremo absoluto máximo o no tiene un máximo absoluto, pero observen que este punto de aquí, cerca de x igual a negativo 2, ¿verdad? ¿Es un qué? Es un mínimo relativo, ¿verdad? ¿Relativo a qué? Sí, a todos estos números que se acercan o que son próximos a negativo 2, ¿verdad? Ahora bien, también es un mínimo global, porque este valor de la función viene siendo el valor menor posible de la función sobre el dominio de la función, ¿ok? Muy bien. Ahora bien, ¿qué sucede? Aquí tenemos que un máximo si nosotros consideramos todos los valores de x muy cerca o en la vecindad de x igual a 0. Observen aquí, este valor de 10 es un máximo relativo, no un máximo absoluto. ¿Ok? Ahora, lo otro, para x igual a 1 y todos esos valores cerca de x igual a 1, ¿qué nosotros podemos decir? Nosotros encontramos un mínimo relativo, ¿verdad? O sea, esta función tiene dos mínimos relativos, un máximo relativo y también este mínimo absoluto es a su vez un mínimo relativo. ¿Entendimos cómo identificar de la gráfica de una función estos extremos, ya sean absolutos o relativos? Jóvenes, dudas o preguntas. Bueno, y eso es lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Observen ahora
el próximo ejemplo. En el próximo ejemplo tenemos esta función, x multiplicado por logaritmo natural de x. Es una función, ¿verdad?, que tiene una expresión ya elaborada, ¿verdad? Bueno, observen cómo está esta función, ¿verdad? Nosotros tenemos que decrece de esta manera, llega a un mínimo y luego crece, ¿verdad? Y sigue creciendo hacia esta dirección, ¿ok? Aquí no, aquí se detiene, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, esta función no está definida para 0, porque 0, x igual a 0, no es un punto en el dominio de la función, ¿ok? Recuerden que el logaritmo de 0 no está definido. Por lo tanto, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos solamente un mínimo relativo y también tenemos que ese mínimo relativo a su vez es un mínimo global o un mínimo absoluto, ¿ok? Ese mínimo absoluto ocurre en punto 0,4, ¿ok? ¿Cómo van, jóvenes? Hasta aquí. Bueno, continuamos. Ahora bien, como ustedes han observado, ¿verdad? Hasta ahora, pues estos mínimos y máximos relativos y absolutos y extremos absolutos ocurren en algunos puntos, ¿verdad?, del dominio de la función. Ahora bien, a estos puntos en particular, donde están ocurriendo estos extremos, ya sean absolutos o relativos, nosotros los vamos a llamar número crítico, ¿ok? Ahora bien, fíjense, decimos un número crítico de una función es un número, vamos a llamarle C, en el dominio de la función para la cual la derivada es igual a ¿qué? Es igual a 0 o la derivada no existe, ¿ok? ¿Por qué este número crítico está definido de esta manera? Bueno, jóvenes, observen este caso. Por ejemplo, si ustedes piensan en la tangente, por ejemplo, ¿verdad? En la tangente, la recta tangente a la gráfica de esta función, justo en este punto de -2, ¿qué nosotros tenemos? Esa tangente es una recta horizontal. Por lo tanto, ¿cuál es su pendiente? Su pendiente es 0. ¿Qué representa la derivada de una función? En particular, la primera derivada de una función. Precisamente la pendiente de la recta tangente. Por lo tanto, tiene sentido que en aquellos puntos donde nosotros encontremos que la primera derivada es igual a 0, en esos puntos la tangente, ¿verdad?, a la gráfica es igual a ¿qué? Es igual a la tangente, disculpen, es una recta horizontal, ¿ok? Fíjense que lo mismo sucede en los máximos relativos. Aquí tenemos una tangente que es una recta horizontal, por lo tanto pendiente es 0, lo que equivale a primera derivada evaluada en este punto de x igual a 0, que nos va a dar igual a 0, ¿verdad? Fíjense, aquí también la tangente en este punto de x igual a 1 es que es una recta horizontal, por lo tanto pendiente igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que la primera derivada de esta función evaluada en x igual a 1 es igual a 0, porque esa es directamente la pendiente de la tangente, que es una recta horizontal, cuya pendiente es 0, ¿verdad? Bueno, tenemos todo eso. Ahora bien, ¿por qué tenemos este caso de que la primera derivada evaluada en C no existe? Bueno, ese es el caso. Por ejemplo, si nosotros vamos a este ejemplo que vimos anteriormente, observen cómo, por ejemplo, este ejemplo, ¿verdad? Aquí la recta tangente es que la recta tangente a ese punto prácticamente tenemos no existe, ¿verdad? ¿Por qué? O más bien, la recta tangente sería una ¿qué? Una recta vertical, ¿ok? La recta vertical, su pendiente no está definida. O sea, que también en estos puntos que son cúspide, los picos de la función,
donde la recta tangente es una recta vertical cuya pendiente no existe, ¿verdad? En ese caso, ¿verdad? Tenemos que la primera derivada, que es la pendiente de la tangente, es que no debe de existir, ¿verdad? Por eso incluimos esa segunda condición, jóvenes. Esa es la razón de esa segunda condición. Entonces, y eso lo podemos ver mejor ilustrado en este gráfico. Observen, aquí tenemos una cúspide. Observen cómo aquí la tangente, ¿verdad? La recta tangente sería ¿qué? Una recta vertical. Por lo tanto, ¿qué decimos? Su derivada no existe, pero esto no deja de ser un extremo relativo, ¿verdad? En este caso, un mínimo relativo. Pasamos a este máximo relativo, claro, la recta tangente es una recta horizontal, por lo tanto, pendiente cero, o sea, derivada de valor en este punto cero. Aquí de igual manera, fíjense, mínimo relativo. Tangente es una recta horizontal cuya pendiente es cero, por lo tanto, la derivada de valor en este punto es cero, ¿ok? ¿Entendimos esa relación, jóvenes? ¿Y cómo se define un número crítico? Bueno, ahora bien, fíjense, en algunos textos lo que ustedes van a poder observar es que a este número crítico también le llaman punto crítico. ¿Okay? Yo le voy a seguir llamando número crítico porque punto también sugiere, por ejemplo, podría sugerir un par ordenado, etcétera. ¿Okay? Pues mejor me refiero simplemente a un número crítico. Bueno, vamos entonces a continuar. Fíjense, decimos ahora lo siguiente. Si una función f tiene un extremo relativo en un punto C, entonces ese C, punto C, es un número crítico. O sea, observen que si una función, ¿verdad? F tiene un extremo relativo, ¿dónde ocurren esos extremos relativos? Siempre van a ocurrir localizado en dónde? En un número crítico, ¿ok? Ahora bien, el converso de esa declaración no se cumple. Por ejemplo, vamos ahora a otra diapositiva para que ustedes vean que el converso de eso no se cumple. Por ejemplo, fíjense de este caso en particular. Quiero que observen lo siguiente. Vamos a ver si llego allá. Observen en este caso el inciso 2 de estas notas de lo que le llama el autor notas en el aula, desde el aula. Fíjense, el inciso 2 nos dice, el converso, el teorema que acabamos de leer, no necesariamente es cierto. ¿En qué sentido? Por ejemplo, observen, un número crítico de una función no necesita corresponder a un extremo relativo y nos da ejemplos. Por ejemplo, fíjense, aquí tenemos, si nosotros tenemos la función de la cúbica, ¿ok? Cuya gráfica está aquí, ¿ok? Y también, si nosotros tenemos, por ejemplo, g de x, que es raíz cúbica de x, cuya gráfica está aquí, observen, ¿ok? ¿Qué sucede con esas dos funciones? Bueno, sus derivadas, ¿cuáles son? Es esta derivada y esta derivada correspondientemente, ¿verdad? Respectivamente. Ahora bien, si nosotros las evaluamos en cero, esto nos va a dar a cero, fíjense. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por definición, estamos cumpliendo con la condición para que x igual a 0 sea un número crítico, ¿verdad? Es un número crítico de ambas funciones. Ahora bien, fíjense que aquí en x igual a 0 nosotros no encontramos un extremo relativo. Esto no es ni un máximo ni un mínimo, ni aquí tampoco. Para x igual a 0, la función no tiene ni un máximo ni un mínimo relativo. Por lo tanto, ¿qué nosotros decimos? En este caso, ¿verdad? Tenemos que tener en mente que el hecho de que nosotros encontremos un número crítico en una función no necesariamente va a corresponder
a que en ese punto crítico haya un extremo relativo, ¿ok? Sino que lo que siempre es verdad, lo que siempre es verdad. Bueno, ustedes disculpen por esa interrupción. Vamos a ver si podemos lograr regresar a la clase. Estamos grabando. Muy bien. Bueno, lo que les quería comentar, lo que siempre es cierto es esta afirmación. O sea, que si una función tiene un extremo relativo, ¿verdad? Ese valor donde está ocurriendo ese extremo relativo es un número crítico, ¿ok? Ya sea por dos razones, o porque la derivada es igual a cero, o que la derivada en ese punto no existe, ¿ok? Esas son las dos únicas razones. Muy bien, bueno, ya discutimos eso. Ahora bien, fíjense de lo siguiente, aquí tenemos de determinación de extremos absolutos. Bueno, antes de ir a este caso, ¿verdad? Antes de ir a este caso, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a entrar a una serie de ejemplos, ¿ok? Vamos entonces a los siguientes ejemplos. A ver si los puedo encontrar rapidito. Fíjense de este caso. Bueno, en el primer caso que nosotros tenemos, vamos a ver si puedo proyectar. Pero vamos a la pizarra, ¿verdad? Y observen lo siguiente. ¿Me escuchan bien, verdad, jóvenes? Sí, perfecto. Bueno, vamos a la pizarra. Déjame proyectar este ejercicio. Okay. Bueno, en este ejercicio lo que nosotros queremos hacer es lo siguiente. Queremos encontrar los números críticos de la función. En esta función, observen que esto es x logaritmo natural de x. Bueno, ya nosotros sabemos el resultado. En una diapositiva anterior, sabemos que el número crítico, ¿verdad?, es un único número crítico y era algo así como 0.4. Ahora bien, esto nosotros lo podemos hacer de dos maneras. Hay dos acercamientos para encontrar números críticos. Un acercamiento es el acercamiento informal, entiéndase, mediante el uso de una herramienta como una calculadora gráfica, sugiero Desmos, ¿verdad? O también nosotros lo podemos hacer con la herramienta del cálculo. La herramienta, el acercamiento informal, lo que nos va a llevar es a encontrar una aproximación o a nosotros indicar, proveer una sugerencia para este número crítico, ¿verdad? Pero con el cálculo ya entonces encontramos es una herramienta mucho más rigurosa porque encontramos un valor más preciso, ¿verdad? Y esa es la idea, o sea, es una herramienta mucho más precisa en ese sentido, ¿verdad? Rigurosa. Bueno, vamos entonces a utilizar esta herramienta que nos provee el cálculo para encontrar los números críticos, ¿verdad? En este caso ya sabemos que hay solamente uno. Bueno, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Un número crítico se define de acuerdo a aquellos números
que hagan que la derivada de la función o sea 0 o donde la derivada de la función no existe, ¿verdad? Bueno, vamos a intentar el primer caso. Lo primero es encontrar la derivada. La derivada, por ejemplo, de esta función es la siguiente. Aquí tenemos que utilizar que una regla de producto, ¿verdad? Por lo tanto, primera función multiplicado por la derivada de la segunda función, que es simplemente 1 sobre x, ¿verdad? Ahora bien, más la segunda función multiplicada por la derivada de la primera función. En este caso es simplemente 1. Observen que entonces esto se cancela y nos da a1 más logaritmo natural de x, ¿verdad? Muy bien. Bueno, lo que tenemos que recordar que el dominio de esta función, ¿verdad? De esta función prácticamente es que el dominio del logaritmo natural de x, que viene siendo desde 0 no incluido hacia la dirección positiva en el eje horizontal, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces a evaluar a 0, ¿verdad? Y vamos a resolver esta ecuación. O sea, en este caso, para encontrar el número crítico, ¿verdad? Nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos algo así. Y aquí prácticamente vamos a evaluarlo en C. Vamos a decir que C es ese número crítico, ¿verdad? Por lo tanto, aquí tenemos algo así. ¿Qué podemos hacer aquí? Por ejemplo, este 1 lo podemos pasar hacia la izquierda. Tenemos negativo 1 es igual al logaritmo natural de C. Tenemos tal cosa, ¿verdad? Ahora, de aquí, ¿esto es qué? Esto es una ecuación, ¿qué? Logarítmica sencilla. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar de la forma logarítmica a la forma exponencial. ¿Cuál es la base de esta expresión? Bueno, la base viene siendo e del número natural. ¿Cuál es el exponente? El exponente es negativo 1. ¿Ok? Y entonces el resultado es simplemente c. Observen que esto viene siendo el número crítico. ¿Ok? Viene siendo e a la 1. Ese es el valor exacto. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué sucede? Ese es el valor exacto. Ahora bien, nosotros podemos encontrar una aproximación, ¿verdad? Por ejemplo, decimos ahora que C es un aproximado ¿a qué? A 0.36 si ustedes van a su calculadora, ¿ok? Fíjense que esto es un aproximado a 0.4, ¿verdad? Bueno, este viene siendo nuestro único ¿qué? Número crítico. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a esa conclusión o a un valor aproximado cuando nosotros tenemos, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacerlo con el acercamiento informal? Observen lo siguiente. Con el acercamiento informal, ¿qué nosotros deberíamos de hacer? Bueno, nosotros vamos a ir a Desmos, ¿verdad? Y en Desmos, ¿qué nosotros tenemos? Vamos a ver. Tenemos aquí que esto es y es igual a x logaritmo natural de x. Observen, esta es la gráfica. ¿Ok? Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es, por ejemplo, aquí, observen, el libro nos decía que era en 0.4, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que su mínimo, ¿dónde ocurre? Ocurre por ejemplo, el mínimo ocurre, o sea, el punto mínimo es que 0.36, eso es lo que nosotros habíamos encontrado, ¿ok? O sea, que con esta calculadora gráfica, que es genial porque te encuentra los mínimos, ¿verdad? Nosotros podemos venir aquí simplemente y decir, ah, mira, el número crítico es que 0.3679. Ahora bien, ¿cuál viene siendo el extremo mínimo? O sea, el mínimo absoluto. El mínimo absoluto viene siendo ¿qué? Negativo 0.3679. ¿Ok?
Y eso es lo que nosotros tenemos, jóvenes. Aquí, ¿dudas o preguntas, jóvenes? Bueno, vamos entonces a continuar. Vamos a pasar al próximo ejercicio. Entonces, en el próximo ejercicio, ¿verdad? Nuevamente, yo quiero que ustedes encuentren los puntos críticos de un polinomio. ¿Ok? En este caso, un polinomio de grado 4. Fíjense que este número crítico que nosotros encontramos, para que sea un número crítico, por definición, tiene que estar dentro del dominio de la función. De lo contrario, ¿verdad? No es un punto crítico. Esa es otra condición, ¿verdad? No podemos obviar esa condición. Fíjense que punto 3679 era parte del dominio de la función que nosotros consideramos anteriormente, ¿verdad? Aquí tenemos 3x a la 4 más 4x a la 3 menos 12x a la 2 más 10. ¿Okay? Bueno, tenemos tal cosa. Ahora bien, fíjense de este caso, lo que nosotros vamos a hacer aquí es primeramente encontrar la derivada. La derivada en este caso es que 3 por 4 es 12 x al cubo. Ahora 4 por 3 viene siendo nuevamente 12 x al cuadrado. Aquí negativo 12 por 2 es 24x. Y luego la derivada de una constante es 0, ¿verdad? No la vamos a escribir. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, fíjense que este polinomio de grado 3 está definido en todas partes, por lo tanto, tenemos que el dominio, en este caso, ¿verdad? El dominio tanto de f como su derivada viene siendo que todos los reales, ¿verdad? Muy bien. Ahora, pues lo que nos queda es prácticamente encontrar aquellos puntos donde el polinomio es igual a 0. Pues factorizamos, ¿verdad? Al factorizar, ¿qué nosotros vemos? Por ejemplo, aquí podríamos factorizar acá un 12, podríamos factorizar una x y nos queda, por ejemplo, x cuadrado más simplemente x menos 2. ¿Ok? Que esto a su vez factoriza de tal manera. Observen, esto a su vez factoriza, por ejemplo, de esta manera, x más 2, x menos 1, ¿ok? Lo estoy copiando directamente de la solución, luego ustedes lo corroboran. Y de aquí, pues nosotros encontramos tres ceros. ¿Cuáles son esos? Primeramente, de aquí encontramos que x es igual a 0. Esto es un número crítico, ¿ok? Vamos a colocar aquí x para ser consistente. De aquí, por ejemplo, de este factor igualado a 0, tenemos que x igual a negativo 2 es otro número crítico, ¿verdad? De aquí que nosotros tenemos, por ejemplo, que x es igual a 1 es igual a otro número crítico. Por lo tanto, de aquí nosotros tenemos que estos son todos los números críticos. ¿Por qué? Bueno, porque en estos puntos la primera derivada es igual a 0 y cada uno de estos puntos se encuentra en el dominio de la función original. ¿Okay? Por lo tanto, esos son los números críticos. Si ustedes, por ejemplo, van a la gráfica de esa función que nosotros ya la estudiamos anteriormente, fíjense de este caso, vamos a la diapositiva, regresamos a la diapositiva. Entonces nosotros podemos observar lo siguiente. Fíjense que la gráfica es este polinomio que nosotros encontramos aquí. ¿Se fijan? Fíjense, en negativo 2 tenemos que un mínimo relativo. En 0 tenemos un máximo relativo. Y en 1 tenemos que un mínimo relativo. ¿Ok? Observen que los tres extremos relativos ocurren en estos tres números críticos. ¿Ok? Muy bien.
Bueno, vamos entonces al próximo ejercicio. En este caso, nosotros queremos... Sí, vamos aquí. Bueno, observen este caso. Ahora nosotros queremos encontrar los números críticos de esta función. Vamos a ver. En este caso. Observen. Tenemos x más 4 elevado a la 2 tercios, ¿ok? Bueno, esa es la función. La derivada de esa función, bueno, primero que nada vamos a evaluar el dominio, ¿verdad? En este caso, observen que esto es equivalente a nosotros tener que, por ejemplo, a nosotros tener algo así como raíz cúbica, ¿verdad? ¿De qué? De x más 4 elevado todo a la 2, ¿ok? Eso es equivalente a eso, jóvenes. En este caso, nosotros vamos a tener que el dominio, ¿verdad? Viene siendo que todos los reales, ¿ok? Porque recuerden que el índice aquí es que es impar, ¿verdad? En este caso viene siendo todos los reales. X puede tomar cualquier valor. Bueno, la derivada, ¿verdad? Utilizamos ¿qué? Regla de potencia y regla de la cadena. En este caso, en 2 tercios. A esta expresión le restamos 1 al exponente, por lo tanto, 2 tercios menos 3 tercios es negativo 1 tercio multiplicado por la derivada de esto, que es 1, ¿verdad? No lo escribimos. Bueno, de aquí que tenemos, entonces, tendríamos 2 todo, y de aquí tenemos raíz cúbica, ¿verdad? Y acá x y tal cosa, ¿ok? Ahora, observen que ya aquí, por ejemplo, no existe un valor donde la derivada sea igual a 0. Observen que el numerador es una constante, por lo tanto, en este caso, de aquí no vamos a encontrar puntos críticos, ¿verdad? O sea, de esta ecuación nosotros decimos que esta ecuación no tiene solución. Pero, ¿qué nosotros sabemos? Nosotros sabemos que, por ejemplo, que la derivada, ¿verdad? No está definida en qué valor. Por ejemplo, en negativo 4. Observen que si x es negativo 4, tenemos raíz cúbica de negativo 4 más 4 sería ¿qué? Raíz cúbica de 0 y se encuentra en el denominador. Por lo tanto, este valor, ¿qué decimos? No está definido. Por lo tanto, esto cumple con la condición de que x igual a negativo 4 es un número crítico de la función. ¿Por qué decimos que es un número crítico? Bueno, cumplió con esta condición, pero x igual a negativo 4 también se encuentra ¿en dónde? En el dominio de la función original, ¿ok? Entonces, eso es un detalle que tenemos que tener en cuenta, jóvenes, ¿ok? Muy bien. ¿Dudas o preguntas en este caso, jóvenes? ¿Bien con eso? Ahora, observen este ejemplo. Observen el siguiente ejemplo.
En el siguiente ejemplo nosotros tenemos x al cuadrado y x menos 1. ¿Ok? Bueno, esta ecuación, esta función, nosotros la podemos escribir de qué manera. Por ejemplo, podemos escribir de esta manera. Yo prefiero escribirla de esta manera porque siempre recuerdo cuál es la regla del producto. ¿Okay? Lo primero que nosotros debemos de hacer para encontrar los números críticos de cualquier función es, por ejemplo, podríamos encontrar el dominio de la función, ¿verdad? Fíjense que el dominio de f, en este caso, ¿qué sucede? Tenemos una división de funciones, ¿verdad? Esto es una función racional. Entonces sabemos que aquellos valores para los cuales el denominador es igual a 0 no son parte del dominio, ¿verdad? O se excluyen del dominio. Aquí, por ejemplo, x igual a 1 se excluye del dominio. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Esto sería desde negativo infinito hasta x igual a 1 no incluido, unión negativo 1 y hacia positivo infinito. Ese es el dominio de f, ¿verdad? Muy bien. Segundo paso es que encontrar la derivada. Para encontrar la derivada yo reescribo la función de esta manera, ¿verdad? Convenientemente, observen, sería entonces la primera función, que es x cuadrado, multiplicado por la segunda función, que es todo esto, ¿ok? Aquí, ¿qué vamos a hacer? Ese negativo 1 pasa a multiplicación, tenemos x menos 1 y luego ¿qué? Le restamos 1 a negativo 1, sería negativo 2, más que la segunda función, que es algo así, ¿verdad? Multiplicado por la derivada de la primera, por lo tanto 2x. Entonces vamos trabajando un poco con el álgebra. Observen que de aquí tenemos un negativo x cuadrado. Esta expresión baja al denominador y es cuadrático. Ahora, más 2x y observen que aquí tenemos x menos 1, pero ¿qué sucede? Esto es elevado a la 1. Por lo tanto, aquí buscamos denominadores comunes, se multiplica por x1. Fíjense que estamos empleando todas aquellas técnicas de la matemática introductoria, ¿verdad? Por lo tanto, aquí, que nosotros tenemos? Por ejemplo, x cuadrado más 2 por x es 2x cuadrado, 2 por x por negativo 1 es negativo 2x, y todo esto sobre x menos 1 al cuadrado. Al final, ¿qué nos da? Que la derivada es igual, fíjense que estos se restan, por lo tanto me queda simplemente x cuadrado menos 2x, todo dividido, x menos 1 y cuadrado, ¿verdad? Ahora bien, de aquí nosotros podemos factorizar una x, ¿verdad? Si factorizamos una x, ¿con qué nos quedamos, jóvenes? Observen, sería entonces x, la factorizamos y luego tenemos x menos 2 y en el denominador x menos 1, ¿ok? Ahora bien, esta ya es la expresión más simplificada que nosotros podemos tener de la derivada, ¿ok? ¿Qué nos queda? Pues evaluar para qué valores la primera derivada es 0. También preguntarnos para qué valores la primera derivada no está definida. Por ejemplo, fíjense que tenemos una expresión en el denominador donde para x igual a 1, ¿qué nosotros decimos, verdad? Decimos que la primera derivada para x igual a 1, decimos que no está definida. Ahora bien, la pregunta es, ¿x igual a 1 es un número crítico? Observen que en este caso, ¿verdad? Disculpen, en este caso habíamos dicho que es 1, ¿verdad? El dominio prácticamente es 1, cometí un error ahí, es positivo 1, ¿verdad? Observen que 1 no es parte del dominio de la función original, por lo tanto, aquí tenemos que x igual a 1, ¿verdad? Decimos que no es un número crítico
en este caso, ¿verdad? Puesto que no está, ¿verdad? O no pertenece al dominio de la función. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ya entonces descartamos que x igual a 1 sea un número crítico. Nos quedan dos candidatos. Observen, los dos candidatos, ¿cuáles son? Por ejemplo, sabemos que de aquí nosotros tenemos que x es igual a 0 y también de aquí nosotros tenemos que x es igual simplemente a 2, ¿ok? Por lo tanto, aquí tenemos dos números críticos, ¿verdad? O sea, la conclusión en este caso es que, fíjense que la derivada, ya sea evaluada en 0 o y la derivada evaluada en ¿dónde? En 2, ¿verdad? Ambos son igual a 0, ¿verdad que sí? Por lo tanto, ¿qué decimos? Que 0 y x igual a 2 son ¿qué? Son números críticos, ¿ok? Los números críticos de la función, ¿verdad? Observen que tanto 0 como 2 se encuentran ¿en dónde? En el dominio de la función, ¿verdad? Y bueno, les dejo como tarea corroborar que ese efectivamente sea el caso, ¿ok? Lo pueden corroborar numéricamente mediante el método informal que les acababa de comentar, ¿ok? Bueno, en la próxima clase lo que vamos a hacer es terminar esta sesión, este tema de extremos de funciones. En particular nos vamos a mover para extremos, en particular nos vamos a mover para extremos de funciones definidos sobre un intervalo cerrado. En esta ocasión, ¿verdad? Nosotros trabajamos extremos de funciones bajo intervalos que no eran cerrados. En la próxima clase vamos a hacer dos ejemplos donde nosotros seguimos unas directrices para encontrar extremos, ya sean ¿verdad? En este caso van a ser relativos y absolutos, donde nosotros, donde la función está definida para un intervalo cerrado. Este caso en particular nos interesa muchísimo porque en muchas de las funciones que nosotros vamos a estar trabajando funciones, ¿verdad?, que van a servir para describir problemas de aplicación, típicamente estas funciones van a incluir intervalos cerrados, ¿ok? Entonces, o van a estar definidas en intervalos cerrados. Por eso es tan importante dominar esta segunda parte de la sección, ¿ok? Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Muchas gracias entonces por su participación.